La tecnología avanzada, sobre todo la tecnología de nuevas fuentes de energía, es posiblemente la que más haya avanzado durante todo el siglo XX sin que gran parte de la población sea consciente de ello. Si atendemos a lo que nos contó el hacker británico Gary McKinnon, quien durante los años 2000 y 2001 asaltó más de 90 ordenadores estadounidenses, ordenadores que eran militares algunos y otros de la NASA, estaríamos hablando de innumerables descubrimientos científicos que el país de las barras y estrellas se guarda para sí. McKinnon asegura que entre todo aquello que pudo revisar en aquellos ordenadores a los que tuvo acceso, se encuentran nuevas tecnologías de energía libre que darían solución a los problemas de abastecimiento y contaminación mundiales de la actualidad. ¿Y por qué deberíamos creer en la palabra de este hombre? Y yo digo, ¿por qué no? ¿Acaso no emitió Estados Unidos una orden de extradición para que Gary McKinnon fuera juzgado y encarcelado en los Estados Unidos? Recordemos que es simplemente un hacker que no ha hecho daño físico a nadie ni ha revelado ninguno de los documentos. ¿Acaso no estuvo Gary McKinnon luchando más de 10 años para no ser extraditado? ¿Acaso no fue Gary McKinnon amparado por el gobierno británico que se negó en redondo desde un principio a aceptar la extradición? ¿Qué sabría Gary McKinnon que les pudiera beneficiar a los británicos? ¿No habría sido más beneficioso para Gary decir que no había visto allá nada del otro mundo? ¿Qué maravillas se esconden en estos y otros ordenadores de los países más poderosos de todo el mundo? En este vídeo vamos a hablar de algunas de las tecnologías que podrían ser aquellas que vio Gary McKinnon en esos ordenadores americanos. Empecemos. No podemos empezar a hablar de tecnologías maravillosas y deliberadamente silenciadas sin hacer mención de un científico magnífico, aquel al que le debemos la popularización de la luz eléctrica, el desarrollo de las telecomunicaciones y tal vez muchas cosas más. Tal vez alguna de esas cosas que vio Gary en los ordenadores yanquis. Por supuesto, hablamos de Nikola Tesla. Fue el primero en transferir energía eléctrica sin necesidad de cables. Hizo los primeros estudios acerca de la robótica, los láseres, los rayos X, el control remoto y los coches eléctricos, entre otras cosas. Diseñó una máquina capaz, según él, de extraer energía de la atmósfera. Diseñó también un arma a la que él llamaba el rayo de la muerte, que decía que sería capaz de detener ejércitos y hacer caer a los aviones del cielo como moscas. Uno de sus proyectos más famosos fue la Torre Wondercliff. Construida en Nueva York y financiada por el banquero J.P. Morgan, era una estructura metálica que se elevaba 60 metros de altura y otros 100 en el subsuelo. Y tenía como función transmitir energía eléctrica gratuita a todo el mundo a través de la atmósfera. Su invento tenía un problema grave. No se podía cuantificar de forma individual la energía consumida por cada individuo. Es decir, no había una forma de controlar y cuantificar la electricidad que gastara cada persona en su casa. Por lo tanto, no se podía cobrar y no podía ser explotado como negocio tal y como quería el magnate J.P. Morgan. De manera que después de las exitosas demostraciones de funcionamiento de esta torre, J.P. Morgan decidió retirar su financiación y la torre fue desmantelada y el proyecto guardado en un cajón propiedad de J.P. Morgan para que nunca más viese la luz. Esto hizo que Tesla entrara en una profunda depresión. No entendía por qué su invento no iba a ver la luz si era una maravilla de la técnica que iba a ayudar y a mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Tesla nunca se recuperó de este golpe. Y tras su muerte, el gobierno de los Estados Unidos recuperó todos los documentos que había en su laboratorio, todas las investigaciones que había realizado y los experimentos a lo largo de su vida, y los archivó como documentos secretos. Hemos dicho que Tesla ya trabajaba hace más de 100 años en el coche eléctrico. No en vano, la conocida marca de coches eléctricos, propiedad del multimillonario Elon Musk, ha sido bautizada con este nombre. Pero tal vez lo que no sepáis es que hace más de 100 años ya circulaban coches eléctricos por las calles de Europa y de América.
Y pese a lo que podáis pensar, no se trataba de algo marginal, más aún teniendo en cuenta la poca cantidad de coches que había en esa época. En 1897 ya había una flota entera de taxis eléctricos circulando por las calles de Nueva York. A estos taxis se les apodó los colibríes, por el ruido característico que hacían sus motores. Pero el mercado es el mercado, y las empresas multinacionales que tienen el poder y los pozos de petróleo decidieron que se incentivara la compra de vehículos con motor de combustión, y compraron tanto empresas de coches eléctricos como empresas de tranvías, pero no para ganar dinero con estas empresas, sino para desmantelarlas completamente y así desincentivar que hubiera inversiones en este tipo de tecnologías. ¿Os imagináis cómo serían nuestros coches hoy en día si desde el siglo XIX se hubiese estado investigando y desarrollando estas tecnologías? ¿Vuelan los DeLorean? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Estaríamos hoy ante la emergencia energética y climática en la que estamos? Otro científico que siguió los pasos de Tesla, unos años después, fue Thomas Henry Morey. Como Tesla, afirmó haber desarrollado un aparato capaz de sacar energía de la atmósfera. Rápidamente fue tachado de farsante y loco por la comunidad científica. Morey dijo que desde sus declaraciones empezó a recibir presiones y amenazas de muerte dirigidas tanto a él como a su familia. De hecho, sus perros fueron asesinados y más tarde él mismo recibió un disparo en su propio laboratorio. Pasemos a un caso más reciente. En 1972, un conductor de excavadoras llamado Richard Clem diseñó un motor que funcionaba tan solo con aceite vegetal. Según Clem, un coche con este motor y 30 litros de aceite vegetal sería capaz de recorrer la friolera de 120.000 kilómetros. Tuvo la osadía de montar uno de sus motores en un Ford Falcon y rápidamente fue demandado por la firma americana. Seguidamente empezó a recibir presiones, llamadas anónimas y amenazas, y aunque Clem disfrutaba de una buena salud, sufrió un repentino y oportuno ataque fulminante al corazón. No solo en Estados Unidos se hacen grandes descubrimientos y no solo en Estados Unidos estos descubrimientos molestan a alguien. En Japón, un ingeniero llamado Teruo Kawai desarrolló un motor magnético con una increíble eficiencia, cuyo funcionamiento y eficiencia fue verificado por la firma de ingeniería Hitachi. Pero en este caso fue la yakuza japonesa la encargada de convencer al incauto científico, que comprensiblemente terminó por olvidarse por completo de su invento. Para acabar vamos a hablar de un caso que a mí personalmente me parece muy grave y especialmente sangrante. Tal vez sea porque ha ocurrido en mi país, en España. También porque está relativamente reciente y porque contamos con testimonios del propio ingeniero en muchos vídeos de YouTube. Ya en los años 90 en España se planteaba un problema de recursos hídricos. Es decir, la población en las costas españolas aumentaba exponencialmente. Y esto llamaba a dar una solución, por una parte, del agua potable para los ciudadanos y por otra del agua dulce que se necesitaba para el regadío de los numerosos cultivos de agricultura que se hallan cercanos a la costa. Se le quiso dar solución al problema instalando plantas desaladoras que cogieran el agua salada del mar y la convirtieran en agua dulce. Ya en aquella época, Europa dotó a España con 3.200 millones de euros. ¡No puede ser! ¿Qué puedo hacer con todo este dinero? Para que llevara a cabo este proyecto. Entonces fue consultado un ingeniero español llamado Alberto Vázquez Figueroa, que había desarrollado una planta desaladora extraordinariamente eficiente y barata. Las desaladoras convencionales trabajan cogiendo agua del mar y creando presión, haciendo pasar este agua por unos filtros de osmosis, separándola de la sal y produciendo agua dulce. Para este proceso necesitan consumir mucha energía eléctrica. Debido a esto, el agua dulce que producen
las desaladoras convencionales, es un agua que resulta cara. La idea de este ingeniero era, con una pequeña estación de bombeo, que utilizando la energía eléctrica más barata de los horarios nocturnos, bombeara el agua de mar hacia unos depósitos que se encontrarían en lo alto de unas montañas cercanas a la costa. Montañas cercanas a la costa que en España son muy abundantes. Estos depósitos se encontrarían a una cierta altura, unos 400 metros de altura. Posteriormente, durante el día y cuando la luz es más cara, se dejaría caer este agua, haciéndola pasar por unos generadores eléctricos, devolviendo así la energía eléctrica más cara a la red. Al mismo tiempo, esta presión natural a causa del efecto de la gravedad haría pasar el agua a presión por los filtros de osmosis, generando además la deseada y esperada agua dulce. De este modo se consigue que el agua dulce generada por esta planta desaladora es completamente gratuita debido a las diferencias de tarificaciones diurnas y nocturnas. Tras presentar su proyecto al Estado y ser aprobado por la empresa Aquamed, finalmente se decidió instalar 53 desaladoras convencionales y no las que había diseñado Alberto Vázquez Figueroa. De las 53 desaladoras que se habían proyectado, solo se construyeron 3, y actualmente solo una de ellas trabaja únicamente a un 12% de su capacidad. Europa reclama ahora que se le devuelva gran parte de los 3.200 millones de euros, ya que han visto que el proyecto para el que se había destinado ese dinero no se ha llevado a cabo. En Petit Comité le confesaron a este ingeniero que no habían recurrido a su diseño de desaladora porque el agua entonces saldría gratis y las grandes multinacionales que controlan el agua y la energía en este país y en muchos países de Europa no permitirían tal cosa. Como veis, hay muchas tecnologías de las que sabemos su existencia pero que no son de dominio público, y seguramente hay muchísimas más tecnologías que no alcanzamos ni a imaginar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale un me gusta, no olvides suscribirte y si quieres que te lleguen las notificaciones de mis próximos vídeos, dale a la campanita. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.